Bien, bueno, hola, buenos días, ¿cómo están todos? Ah, eso sí me gusta. Bueno, fíjense, no, a mí me gusta ver la seguridad vial desde un punto de vista positivo, ¿no? Lo trabajo con mucha alegría, con mucho amor, con mucho entusiasmo. Quiero dar las gracias al Observatorio por invitarme, es una de las experiencias, gracias a Ana, a Fundación Sur Los Caracas que han colaborado en otras oportunidades, porque es necesario unir esfuerzos, no podemos dejarnos de caer simplemente porque se está en una situación difícil en algún momento por el tema que sea. Fíjense, bueno, soy directora de la ONG llamada La Conciencia Vial, ahí están mis datos. La formalicé desde hace 2 años, pero en realidad tengo 10 años en esto. Y bueno, todo empezó porque definitivamente perdí a 2 seres muy queridos de 23 años hace ya 13 años. Es un proceso, las víctimas estamos muy abandonadas a nivel mundial, no es un tema ahorita, es bueno que Lilian les haya hablado de esto y que haya gente aquí que realmente atienda a las víctimas desde el punto de vista legal y emocional. Pues bueno, son las más olvidadas en estos procesos. Ahí está Carol y Morelli, 23 años, y fueron crímenes legales. Pero bueno, eso no ha sido motivo de tristeza, se pasa un proceso de duelo y luego se sigue adelante. En ese seguir adelante, pues, distintos eventos, tuve la oportunidad de ir a México para la apertura del diseño de seguridad vial y bueno, cualquier huequito en un centro comercial de Margarita me van a ver dando charlas cada vez que hay alguna situación allá. Y lo último, trabajé con la UNIMAR, con la Universidad de Margarita en el Departamento de Servicio Comunitario en el proyecto Cultura Ambiental 1. De la cultura ambiental, sí, eso mismo acá pusieron los alumnos. ¿Cómo se come seguridad con medio ambiente? Pues sí se come y se come muy bien. De hecho hicimos una jornada muy bonita, estuvimos acompañados con el grupo Zoom en ese momento, porque hicimos una jornada en donde limpiamos el sector con ONG ecológicas y hablamos de seguridad vial a la gente y cómo la basura afecta al peatón. Es decir, que sí se puede, se hace un match bien bonito. Pero bueno, vamos al tema, esa es la parte bonita, el amor por el ciudadano, el amor por la ciudad. ¿Quién tiene el carro aquí? Levante la mano. Carro, vehículo. Casi carro. Qué divino es tener tu carro, ¿verdad? Muchas veces es un logro, te lleva y te trae. Son para la vida, pero lamentablemente no siempre es así. Cuando no es así tenemos que poner el ojo en todo eso que está afectando y tenemos que ponerlo en el tapete. Fíjense, yo hice acá, aquí está el apuntador, este artículo que me pidió el observatorio viene a lo siguiente. Yo estaba en mi casa observando las noticias como muchos de ustedes en las protestas recientes y me dije, wow, un arrollado, después otro arrollado y otro choque, ¿qué está pasando aquí? Esto no es normal. O sea, no era un proceso normal, me senté a investigar, hablé con gente de España, con gente de Argentina, México, y definitivamente después de narrarles algunos hechos me dijeron, mira, esto es inédito lo que está pasando en Venezuela. No la protesta, sino la violencia que están viviendo en cuanto a la vialidad. Y bueno, redacté un artículo para mi blog, muy corto, pero lo enfoqué desde el punto de vista más psicológico. O sea, ¿qué le pasa al ser humano? Porque la gente está siendo violenta. Porque me generó mucha bulla. Los amigos acá del observatorio, Luis, Dayana, me llaman un día muy serios. Madre mía, nos interesa este tema. Yo también, qué chévere, a mí también me interesa, vamos a ampliarlo. Y bueno, se ampliaron bajo los siguientes puntos. Primero, es importante documentar. Ellos han estado diciendo durante toda la mañana que en Venezuela no hay data. Si ustedes leen los principales informes mundiales de seguridad vial, Venezuela está en blanco, señores. Entonces, este esfuerzo que hace la empresa privada, que están haciendo ellos por mostrar algo, es lo único que tenemos. Detrás de las cifras hay nombres, es cierto, esa es la parte emotiva. Pero si nos vamos al objetivo, estas cifras nos ayudan a saber cómo vamos a invertir los recursos humanos y financieros, porque de resto estamos a ciegas. Les voy a poner un ejemplo muy rapidito en Argentina. En Argentina, un colega decía, el redactor, que quería lanzar una campaña y una ley antitabaco mientras manejaba. Pero de eso no había data, pero en cambio sí había mucha data de la gente manejando mientras hablaba por celular. ¿En qué debería hacerse el esfuerzo? ¿En prohibir el celular o el tabaco? Uno dice que el celular, ¿verdad? Por eso es que las datas y los estudios son importantes. Más allá de las cifras y de la guerra de cifras que no solo se genera, los problemas de cifras no nada más son Venezuela. Cada país tiene su propio problema de datos. En Latinoamérica tenemos un problema realmente de cultura.
Lo otro que les quiero hablar sobre este artículo es que este es apenas la punta del iceberg. Ustedes lo van a leer y mi idea es que les queden muchas más preguntas que respuestas, porque es que el tema da para largo, desde muchos puntos de vista. ¿Okay? Y la seguridad vial, la seguridad en las protestas se ve desde el punto de vista de orden de control del orden público, ¿verdad? Pero debemos adicionar algo más, agregarle el toquecito de la seguridad vial. Yo les aseguro que ustedes van en protestas y orden público y lo primero que piensan es, bueno, el orden público, controlar saqueos, golpizas, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Les ocurre cualquier cosa menos pensar en un semáforo, un peatón, en un vehículo que de repente pueda perder el control, ¿cierto? Entonces, el control ciudadano, que también lo mencionaba Luis, que es un gran paraguas, que es la seguridad ciudadana, debe tomar más en cuenta la seguridad vial, y les aseguro que mucho de eso fue lo que pasó en las protestas de este 2017. Bien, vamos a poner el ojo en algo que creemos obvio. A veces las cosas que son tan obvias es lo que trae más problemas. Nada está claro, señores. Muchas veces tenemos que ser un poquito, hurgar y ser muy específicos para dar a la luz esas interrogantes que nos ayuden a encontrar soluciones. Tenemos las protestas. ¿Qué es la protesta? Las protestas son un derecho que se presentan en Venezuela durante toda su historia democrática, ¿verdad? Las protestas son una manifestación social mundial. Todo país democrático, la gente sale a protestar. Por tanto, es un derecho. Ahí tenemos un primer punto obvio. Luego hay algo que está pasando también que debemos tomar en cuenta. El aumento de la violencia vial en los últimos años. Terminaron las protestas, pero la violencia vial sigue. Es más, les cuento algo. En algunos países de Europa se habla de bullying vial. Cuando hay gente que yo le menciono eso, la gente, eso existe cuando el señor del carro de atrás te tira y te tira el carro, te prende las luces para que te quite del medio. Señor, en eso es bullying. O sea, porque está siendo violento contigo para que te quite. ¿Y por qué te vas a quitar? Si tú vas por tu canal a la velocidad establecida, eso es violencia. Luego, se ha naturalizado la violencia en todos los aspectos, incluyendo la mortalidad vial. El gran tema aquí, la gran palabra, naturalización. Lilian tiene, le invito a visitar su Twitter porque ella tiene un flyer bien interesante. ¿Te lo recuerdas cómo es que dice? Dice, yo soy mamá, no me acuerdo, dice más o menos así. Los siniestros viales son los más visibilizados. Son los más visibilizados, pero son los más neutralizados. A los que menos la gente le para atención. Eso es una paradoja. Se ven a diario, pero la gente ni le para. Es una cosa así, fue un accidente y pasó. Lo ocurrido entre abril y agosto de 2017 es consecuencia y reflejo de años y años de desidia en cuanto a las políticas públicas sobre seguridad vial en el país. Entre abril y agosto fue una consecuencia, no la causa. Ya antes de la protesta incluso del 2014 y antes de eso, les voy a hacer una pequeña memoria así mía, así muy personal. Yo recuerdo cuando estaba en la escuela, y eso fue por ella como en los 80, ustedes saquen cuenta que ya puedo tener un hijo, porque bueno. Resulta que yo veía los autobuses que sacaban mucho humo, y a mí eso me molestaba. No sé a qué edad llegué y me puse a investigar, y descubrí que había algo que se llama el Ministerio del Ambiente, y que el Ministerio del Ambiente está encargado de regular esas emisiones de monóxido en los vehículos. Señores, eso fue en los años 80. ¿En qué año estamos? Entonces eso no empezó ahorita. La degradación de la seguridad vial y la falta de cultura vial tiene su historia, y lamentablemente es una historia que ha ido en decadencia y simplemente ha empeorado. Mire, ya estamos aquí. Bien, entonces bueno, ustedes dirán, la seguridad vial entonces es un tema multifactorial, complejo. Fíjense que en las láminas anteriores, ¿de qué hemos hablado? Seguridad ciudadana, derecho, protesta, naturalización. Señores, detrás de esas palabras hay un cerro. Hay libros enteros que podemos hablar y, bueno, eso da para rato. ¿Cómo enfrentar este tema? Bien, como les dije, es la punta del iceberg. Dije, bueno, vamos a empezar así como si fuera la ciencia, empezaríamos por el núcleo del átomo, ¿verdad? El núcleo del átomo de la sociedad es el ser humano, el individuo. Entonces, fíjense. Les presento, van a tener su resumen. En el resumen van a tener una pequeña apreciación, un pequeño concepto de lo que es polarización.
Y definitivamente como la violencia se ha apoderado de toda nuestra sociedad. No se les hizo un estudio a profundidad, pero bueno, pero este estudio está medio a medio. Es que, señores, les digo, si me ponía a profundizar, todo el informe se iba a ir en el tema. Entonces, se les dio simplemente, aparte de eso, otra cosa. Lo que es la violencia y polarización, tienen estudios a montones. Lo que no tiene estudios a montones, sobre todo en Venezuela, es la seguridad vial. Lo que queríamos entonces desde el observatorio, que me pidieron especialmente fue, mira, pero es que el tema tiene que ser cómo casamos esto con seguridad vial, y eso es lo que van a ver en el artículo. Por tanto, temas de que si este es blanco y este es azul, si esto es político o no es político, que si tú tienes razón y yo tengo la razón, eso no lo van a ver allí. Va a haber un análisis centrado en qué le pasa al individuo y qué está pasando en la calle. En la introducción se les presenta un poco también un concepto bien sencillo de lo que es la seguridad vial, como de qué va la vía pública y cómo definitivamente si hay un proceso de polarización social y política, si hay un proceso de violencia vial y un proceso de violencia social donde se ha perdido un poco la convivencia ciudadana, entonces ¿cómo es que eso no está afectando a la seguridad vial? Y entonces vemos que formamos parte de una sociedad, correcto. En esta sociedad, para poder funcionar necesitamos leyes, porque si no terminamos haciendo cada quien lo que les da la gana. Y entonces nuestro parámetro, nuestra gran casa es la Constitución. Entonces tenemos allí el artículo 68 y el 50. Derecho a la protesta y derecho al libre tránsito. Están enfrentados. Y entonces ahí vienen otro poco de preguntas. Unas preguntas que seguro van a dar debates para largo. Imagínense, bueno, ya va, si tengo derecho a la protesta y el Estado no deja que la gente proteste, ¿qué pasa allí? Ah, no, pero es que yo no creo en el Estado, y entonces yo tengo que protestar porque sí, pero si tú protestas porque sí, entonces yo tengo que poner orden público. Y por allí la gente se puede ir y lamentablemente politizar. A mí no me interesa politizar, a mí me interesa decirle que debemos solucionar los problemas políticos, pero ya va, debemos seguir salvando vidas. El Estado no debe olvidarse de su deber de preservar el orden público. Y en estas últimas protestas se vio, lamentablemente, hubo ambos casos. Hubo buenas acciones policiales, pero también hubo otras contrarias, que van a leer que gracias a Dios no generaron mayores consecuencias en los ejemplos que se les presentan en el artículo. Bien, para poder seguir desarrollando el tema tenemos que saber de qué hablamos. Entonces tienen un apartado que son los casos. Arrollamientos, barricadas, guarimbas, actuación de las autoridades, otros, transporte y vialidad, y un subtema de manejo de la noticia vial, contexto, protesta. Ahí está el joven, que paz descanse, Paul Moreno, pero no fue justamente el ejemplo que utilicé. En el caso de arrollamientos y barricadas, no me gusta hablar de víctimas más ejemplarizantes, porque es que ninguna muerte es más importante que otra, señores, para nada. Simplemente busqué los casos que pudiera mostrar, según el contexto y la situación en la que se dio, la mayor cantidad de cristales, porque cada caso tuvo una situación particular que merece ser estudiado. Ah, no, que de repente sí fue el chofer, ah, no, que fue que se resbaló, fue que nos dio, fue que se atravesó, porque cada caso tuvo una situación importante que mostrar, más que todo por el contexto, no porque si el muerto vale más o menos. Aquí no hay eso, señor. Aquí cada víctima se respeta y merece respeto. Se tomó el caso de las barricadas y las guarimbas porque también generó mucho ruido, muchos problemas entre vecinos, mucha violencia en las calles, incluso entre personas que pensaban igual, entre personas que pensaban distintas. Otra cosa importante señalar en estos casos es que solo se están mostrando, no se está haciendo ni juicio de valor, no se está acusando a nadie ni se está defendiendo a nadie en absoluto. La actuación de las autoridades de las que yo les hablo, hay ejemplos de buenos casos y casos en donde definitivamente no fueron tan acertadas las actitudes y las respuestas del Estado. De hecho, fíjense aquí en la ley de tránsito, en la homologación de las policías, artículo 20, el artículo 21, las Fuerzas Armadas Nacionales ejercerán excepcionalmente funciones especiales de autoridad administrativa competente para el control y vigilancia del tránsito de la red vial. Esos funcionarios tienen que estar preparados, porque la vía pública no es cualquier cosa.
y las actuaciones que se vieron en la calle en cuanto a estos señores definitivamente demostraron un desconocimiento total de lo que es la seguridad vial y el manejo de la vía pública, poniendo en riesgo la vida de muchas personas que no tenían nada que ver con la protesta que se estaba llevando en ese momento. Bien, y transporte y vialidad también mostramos los casos del metro, los casos del retiro de los puentes de guerra, las distintas maneras en que eso se mostró. El tema referente a las noticias del contexto protesta, se habló que según el medio de comunicación que hable del hecho vial, es según el matiz que se le va a dar a la noticia, lamentablemente, y es algo que lo pueden observar por ustedes mismos, no es algo que lo estoy diciendo yo. Ahí van a ver los ejemplos claramente y ustedes verán pues qué conclusión sacar al respecto. También los lectores, bueno, fíjense, van a encontrar la presencia de estas personas. Una vez que ustedes van a ver los casos, como les dije, cuál es el núcleo de aquí de la sociedad, el individuo. Quienes generan las acciones en la vía pública es la persona, ya sea de protestar o de movilizarse. Bueno, me busqué ayuda y llamé a un amigo. El amigo que me contestó fue Gerardo Peroso, porque él resulta que había trabajado en Fundación Seguros Caracas y con la UCAP, con el Parque Social del Local y el Departamento de Psicología, estuvieron prestando también ayuda a las víctimas de tránsito. Me recomendó a Mariana Longo. Tuvimos una conversación larga, extendida, y les aseguro, quedé muy satisfecha porque estimo que logré colocar la mayor cantidad de información que ella me suministró. Hablamos de los seres humanos, primero, como qué pasa con el estrés, qué pasa cuando estamos rabiosos, qué pasa con la polarización. Yo individuo cuando la siento, no hablamos de polarización social sociológicamente, yo individuo, qué pasa dentro de mí y mi forma de reaccionar cuando tengo este tipo de sentimiento. Hablamos de desesperanza aprendida también, es decir, abarcamos varios temas para tratar de entender qué pasa en la calle. Pero bueno, me dije, ajá, pero ella está aquí, ella está en Venezuela, es una opinión altamente muy válida, pero ya ves tú, empecé a cuestionarme, pero ¿será que esto pasa nada más en Venezuela? ¿O será que son ideas mías y yo también estoy medio intoxicada? Déjame buscar afuera qué es lo que pasa. Y a través de la señorita Vida Hernández, estudiante de Psicología de la UNAM, me contactó con Daniel Gutiérrez. Daniel Gutiérrez en este caso es psicólogo social en la Universidad Autónoma de México. Bueno, señores, interesantísimo, complementó lo que dijo Mariana, le dio un toque bien interesante, porque estando ella afuera, sin vivir nuestra realidad, definitivamente dio unos batazos interesantes, unos conceptos bien interesantes. Aparte de eso, ella, me gustó mucho algo que dijo que se lo voy a aclarar, cuando muestra el gráfico, ya lo van a ver. La parte técnica, eso fue la parte humana, y la parte técnica vía personal me la dio el doctor Eduardo Bertotti. Él es director del ISEP de Argentina, del Instituto de Seguridad Vial y Educación Vial de ese país. Bueno, ellos siempre han hablado en sus cursos de la naturalización. ¿Qué es la naturalización? Que la gente ya ve un hueco y lo ve como normal. La gente ve la basura en la calle, ya se están acostumbrando a ver la basura en la calle y no se dan cuenta que eso no es normal. De hecho, en este proceso de caos, estamos viendo ya lo que es el quebrantamiento de una ley como, bueno, ya esto se hace, estamos legalizando lo ilegal. Y bueno, él pues me dijo, esta es la persona indicada, y todas las instrucciones y los consejos y su percepción de lo que es la seguridad vial también está plasmada. Nuestros países latinos son muy parecidos. Si ustedes van a México van a ver que los camioneteros, allá les dicen peceros, se comportan prácticamente igual que aquí. Los problemas de comerse la luz, de ir a alta velocidad, o sea, culturalmente consultar a estas personas también era apropiado. Porque bueno, en esto es una visión. Lo que sí es nuevo acá es tratar, y lo que es inédito de este artículo y de esta presentación, es el casar el tema polarización social, protesta social con seguridad vial. Porque lastimosamente en otros países del mundo hay protestas, hay enfrentamientos con la policía y sencillamente sí hay arrollamiento. Han ocurrido, o sea, no estoy diciendo algo no, pero que estás hablando de Venezuela, el aumento de la violencia. Si en Argentina también la otra vez arrollaron a alguien en una manifestación. No, pero es que el tema es el aumento.
y la utilización de un vehículo que, como dije hace rato, no es para pasear, no es para ir a trabajar, ¿cómo se convierte en un arma? Todos ellos, ninguno de ellos se conoce, pero resulta que todos llegaron a una conclusión. El núcleo pertenece al átomo y el átomo forma moléculas. Igual pasa con nosotros, no estamos solos, no vivimos en una burbuja, interactuamos. Sos en una familia, la comunidad, y ahí vamos. ¿Quién nos rige? El Estado. Ok, yo puedo ser Mayalén y ser una rebelde, pero ya va, discúlpame, hay alguien que me rige, porque para yo ser venezolana me tuve que haber sacado la cédula. Yo me rijo bajo algo y estoy acompañada de una cantidad de personas que viven conmigo. El Estado tiene un papel importantísimo en este proceso, por omisión, por acción, por lo que sea. Lastimosamente, fíjense aquí, traje esto. Alguien llegó y bueno, le hizo daño al metro, lo deploro totalmente. Jamás he estado de acuerdo con que la gente proteste y dañe los bienes públicos. Eso no es protesta, eso es vandalismo. Pero yo no me pude hacer eco de esta noticia porque utilizan la etiqueta MUT terrorista ataca el metro y pueden ver que es la cuenta oficial del Ministerio del Transporte. El Ministerio del Transporte es una institución, las instituciones quedan para siempre como la institución. Bueno, iba a la iglesia, todavía no la han tumbado a pesar de todo, pero está la iglesia. Y muere el Papa y nace otro. Y ahí no hay problema, y ella sigue, los hombres pasan, pero las instituciones quedan. Le cambiarán el nombre, pero siempre será el Ministerio de Transporte. Azul, blanco, amarillo va a ser el Ministerio de Transporte que rige a todos los venezolanos por igual. Cuando usan esta etiqueta, indistintamente que estemos de acuerdo o no con eso, desde el Ministerio de Transporte están discriminando un grupo de venezolanos. Que lo diga yo, ustedes me están viendo hoy, pero ya mañana, es más, en media hora ustedes me van a acordar de mí. Ay, ¿quién es esta? Uy, me dijo feo, me miró feo, ¿qué me importa? Pero cuando lo dice un ministro, las cosas cambian. Genera tendencia, genera un sentimiento y genera una serie de sensaciones en los ciudadanos que se sienten desamparados. Los que se hayan sentido aludidos por eso, por supuesto, habrá gente que no. Luego, bueno, tenemos también el INTT acá, también usa etiquetas partidistas, pero cuando el INTT hace sus campañas es un gusto. Mira que aquí hay una etiqueta bien bonita, ayúdame a ayudarte. Esto da gusto, esta publicidad. Bien hecha, bien enmarcada, con muchos colores. Esto sí vale la pena compartirlo y apoyarlo. De hecho, nosotros acá hemos trabajado mucho de la mano con el INTT. En Margarita trabajé cuando era cuerpo técnico, trabajé mucho con ellos. De verdad que hay funcionarios amabilísimos, pero cuando institucionalmente pierden el norte, es lamentable. Los problemas de seguridad vial no nacen en las protestas del 2017, señores. Fíjense, esto es una calle de Antolín del Campo. Dan permisos para hacer viviendas, pero no le hacen acera. Aquí vemos, esto fue ahorita en 2017, la avenida Llano Adentro en Por la Mar. Eso que ven ahí es un carrito. El señor va sentado en la puerta del transporte público para que el carrito ruede a su lado mientras la camioneta ruede. Interesante. Sí, eso está chévere. Eso está pasando a diario y eso se está viendo como normal. Esto se va sumando y se va sumando y como les dije, yo recuerdo 1980, pero viene de atrás y se suma y se suma y se suma. Cuando la gente entonces sumamos desesperanza aprendida, sumamos falta de autoridad, sumamos impunidad y sumamos más la violencia política, la polarización. Una cosa, ¿quién no ha dicho aquí tenía que ser taxista? Amo. No me van a decir, uy, bueno, sí, yo vi que aquí, no, allá en Margarita son los taxistas. No. O de repente dicen, uy, mire, este motorizado tenía que ser, yo cuando veo un choque entre motorizado y taxista, tenía que ser taxista y motorizado. O el odio continuo que hay entre pasajeros y camioneteros. Eso es polarización. Sí, él me está marcando la hora, pero es que está buena la conversación. Y entonces resulta, yo voy a terminar. Resulta pues que eso también es polarización, ya hay un odio vial. El odio vial ya viene de atrás. Si entonces le sumamos estos problemas que hemos tenido, el desastre, el caldo de cultivo, y tenemos la ollita de la bruja haciendo su magia negra. Entonces vamos a esto, hablamos del Estado.
El Estado ha tenido de verdad cosas muy buenas. He visto una recuperación de espacios maravillosos y el hecho de que haya más rampa para las personas con movilidad disminuida me parece que es un logro de este gobierno. Y que los motorizados aquí en Caracas usen más casco que en otro sector, eso es un logro. Pero fíjense, ya me gustó del Estado, pero me van a disculpar, la seguridad vial es una pandemia mundial de las pocas en donde ciudadanos y Estado tienen casi el mismo nivel. Lo que las diferencia y que hace que el Estado tenga más responsabilidad es que los ciudadanos no podemos hacer calles ni poner señales de tránsito. Pero de resto hay una responsabilidad allí. Fíjense, esto que les muestro aquí es de la primera encuesta que presentó el observatorio el año pasado. Aquí está el apuntado. El 73% de las personas dice, Luis, no, tu cabeza no me deja. Chicos, sí. Fíjense, que el 73% de las personas dice que sienten que no ven que las autoridades cumplan con su trabajo. Concha, el Estado tan malo. Sí, pero miren acá al lado la otra perla. Resulta que solo 8% dice saberse las normas viales. Entre el que no sabe, más o menos, no sé nada, suma 91% de encuestados que no se sabe esto. Y señores, aquí está todo. Aquí dice hasta cómo debes caminar por la acera. Bueno, esta es la ley en el reglamento. ¿Nos gusta este reglamento o no? ¿Este desactualizado o no? Esto lo tenemos que saber. Yo les aseguro que la gente no sabe ni siquiera qué significan las rayitas que están pintadas en el piso. No lo sabe. Entonces el ciudadano tiene responsabilidad. Podemos exigir, pero también tenemos que dar. Ante este panorama, y ustedes dirán, bueno, ¿cómo ella terminó hablando de que la protesta, derechos enfrentados y que tiene que ver todo esto junto? Bueno, definitivamente tiene que ver con que no hemos descubierto el agua tibia. Tiene que ver con que hay 5 pilares del diseño para la acción de la seguridad vial y que todos esos pilares en Venezuela no se está cumpliendo ninguno de los que ustedes ven allí. Aparte de eso, cuando entonces mezclamos violencia, no me sé las normas, no me sé las leyes, odio al motorizado porque se me atraviesa, odio al camionetero y odio, vemos la total anarquía que tenemos hoy en las calles. Y cuidado si llueve, porque ahí se te acaba. Los peatones siguen siendo los más afectados. ¿Qué tiene que hacer el Estado? El Estado simplemente tiene que seguir esto. Más nada. Y los ciudadanos también, porque las empresas pueden dar cursos de esto, de seguridad vial. Todos los conductores deberíamos saber manejo defensivo. La seguridad vial es una pandemia mundial que está acabando con tantas vidas, que definitivamente está dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. Y dentro de sus puntos está, por ejemplo, el transporte público. ¿Cómo está el transporte público hoy en Venezuela? Y otra cosa que acoto, los problemas de transporte público hoy están mal, peor que nunca, pero nunca ha sido bueno. Nunca en Venezuela el transporte público ha sido bueno, ningún gobierno lo ha mejorado, ninguno. Porque lo recuerdo desde siempre, desde niña siempre he andado en transporte público. Para finalizar, quería dejar este caso de Jimmy Hernández, como para cerrar las ideas. Esa idea que les dije, de que las protestas que se efectuaron y la gran cantidad de fallecidos, total 13, me amparé en un trabajo que hizo la web, como habían tantas cifras, yo dije, tengo que agarrar una sola, déjame tratar, y conseguí que el portal Runrunes hizo un trabajo bien interesante, bien sencillo de leer, y contabilicé en sus 157 fallecidos entre abril y agosto que 13 habían sido por hechos viales violentos, incluyendo barricadas o choques. Y como les dije, no fue la consecuencia, no la causa. Jimmy Hernández falleció en 1991 y en la forma en que murió fue sencillamente porque el conductor se había cansado de lo que es estudiantes, lo pararan para lo que sea, para protestar, para agarrarle el autobús. Dijo, ya esta vez no me quiero parar. Ellos lo que iban a pedir era por el hombre se desesperó y chocó, aceleró y a los muchachos no les dio tiempo allí y no les dio tiempo de retirarse. Pasó en 1991, ¿cuántos años ha pasado? ¿De qué manera se maximizó ese tipo de conductas, ya sea por miedo, ya haya sido por odio, ya eso por lo que sea se multiplicó?
entendamos algo, no se va a poder evitar siempre. Los imprevistos van a estar, pero si ni siquiera lo estudiamos, si ni siquiera sabemos por qué pasa, si ni siquiera tenemos concientizado el por qué y para qué, ni siquiera vamos a poder decir y prevenirlo. Les voy a lanzar una solución rapidita. Obligación de manejo defensivo para todos los conductores profesionales del país. Nada más por un ejemplo. Si estamos en total estado de anomia, la gente no se sabe sus deberes ni sus derechos. Si cada quien está resolviendo por su cuenta, señores, aquí tenemos un caldo de cultivo muy grave. No se lo tomen a juego. Yo ahorita estaba agradable porque bueno, ya viene el mediodía, vamos a comer para que eso no nos haga tan pesado. Pero el tema es grave, totalmente grave. Las psicólogas me dijeron algo muy importante y se los quiero dejar de mensaje final. El conocimiento genera un paraguas para evitar que los ciudadanos crucen la línea de la inmoralidad. Si no tenemos ese conocimiento y si no tenemos esa experiencia, posiblemente no sabremos cómo reaccionar. Cuando tú sabes manejo defensivo, que por cierto tomé el curso con Fundación Sur y gracias a la alcaldía de Chacao me dieron un curso excelente. Cuando tú conoces manejo defensivo, cuando tú conoces tus deberes y tus derechos, no importa el imprevisto que te encuentres en el camino, puede ser un huracán, puede ser una riada, puede ser una protesta. Tú puedes sentir odio por el otro y deshumanizarlo, es posible. Pero tú vas a saber encontrar y darle un parado y no cruzar la línea porque vas a saber cómo actuar. Cuando no tienes nada de eso, está pasando lo de ahorita. Sálvense quien pueda. Porque si el Estado no responde y soluciona el problema del transporte público, la gente va a resolver como pueda. ¿Cómo puedo resolver montando 5 en una moto? Porque a mí nadie me resuelve. ¿Cómo voy a resolver montándome con el hombrillo? Porque yo tengo que llegar porque es que hay un hueco por el canal derecho. ¿Cómo voy a resolver? Me guindo en el transporte porque es que si no llego a tiempo a mi trabajo me despiden. Y resulta que la gente ahorita está tomando la justicia por su mano, aún violando la ley. Entonces, señores, tenemos que poner el ojo. Deseo entonces que haya más preguntas que respuestas con el artículo y que definitivamente nos tomemos en serio el tema de la seguridad vial. Muchas gracias a todos por haber estado aquí.